Hola, soy Florencia Sánchez, estudiante de último año de diseño de la Universidad Católica de Chile. Y esta investigación es parte de mi proceso para optar al grado de diseñadora y fue guiado por el profesor Pedro Álvarez. Y les voy a presentar Autobiografía Puentealtina, Relatos Identitarios en y tras la fachada. Bueno, la presente investigación explora el desarrollo visual y estético del comercio de barrio en zonas vulnerables, exponiendo cómo opera la cultura material como una proyección identitaria en territorios periféricos. Como caso de estudio se presenta el centro de la comuna de Puente Alto, ubicada al extremo sur de Gran Santiago, como se puede ver en el mapa, donde su entorno se ha visto permeado por transformaciones urbanas que fueron más abruptas a partir de los años 70, afectando a su vez la percepción de la comuna, ya que en el imaginario nacional es comprendida casi como un apéndice de Santiago ligado a a la delincuencia y la inseguridad, considerando que es una de las comunas más populosas del país. Esto es como parte de una imagen atribuida formada principalmente por los medios de comunicación. Desde el punto de vista del entorno construido, Puente Alto se puede entender como un mestizaje visual con expresiones gráficas más informales o populares ligadas a la fundación antigua del pueblo que tiene desconectada en Santiago. Estas se mantienen frente a las imposiciones gráficas más formales y globalizadas que se han instalado ahí en las últimas décadas. La investigación ha sido guiada por el cuestionamiento, en primer lugar, sobre el alcance que hoy tiene el concepto de lo popular en el reconocimiento de los diseños y expresiones gráficas de sectores periféricos de grandes urbes, y en segundo lugar, cómo se puede profundizar en el rol del diseño en la coyuntura histórico-cultural de espacios que han sido violentamente transformados y segregados por las urbes latinoamericanas, como es el caso de Puente Alto. Entonces surge la pregunta de cómo se podría construir un relato cultural de Puente Alto desde la gráfica barrial y la cultura material de su centro comercial histórico, que vemos en la imagen. Esta pregunta entonces guía un análisis que pone en el centro el diseño como una herramienta para rescatar y valorizar las visualidades periféricas ligadas al comercio. El análisis de la investigación se organiza en torno a tres ejes principales que permiten vincular las visualidades comerciales y la identidad de un sector específico, en este caso de Puente Alto. En primer lugar, tenemos las aproximaciones al estudio visual del diseño, entendiendo que el paisaje urbano se conforma en gran medida por expresiones gráficas y soportes comerciales que se encuentran en diversos espacios transaccionales dentro de las ciudades, los cuales son portadoras de discursos, es decir, según Hernández, mediadoras de significaciones culturales. Entonces, en el contexto urbano contemporáneo, abordar las representaciones o expresiones gráficas comerciales a través del estudio visual del diseño, este entendido, según Muratovsky, como el estudio de imágenes, formas y objetos, tanto de la cultura visual como material, permite acercarlas críticamente a los estudios culturales, poniendo aquí el énfasis en la relación de la visualidad con estas prácticas culturales y no solo el análisis de lo visual en sí mismo, de manera de encontrar un posible vínculo entre lo material y la identidad o la construcción identitaria de las comunidades. Luego, las nuevas aproximaciones a la gráfica popular, ya que la gráfica popular es entendida como una herramienta comunicativa más que un producto de diseño formal, así ha sido considerado como una expresión pictórica identitaria, en su mayoría rotulada, como podemos ver en las imágenes, de la cultura propia de mercados o barrios populares. Esta ha quedado supeditada a un conjunto de aspectos tradicionales unificadores, bajo los cuales se ha perdido el reconocimiento original de la expresión comunicativa local como representante de una entidad de barrio, entendido este como un lugar familiar y cotidiano, y por lo tanto de ciertas prácticas particulares que se dan en esos lugares. En este escenario, el concepto de gráfica popular, para efectos de la presente investigación, será sustituido por gráfica barrial, ya que el concepto requiere un vínculo con su aplicación comercial en el barrio para poder ser entendido como proyección de las prácticas identitarias de este lugar específico, que remiten, por lo tanto, a cierto estilo de vida, cierta cotidianidad y a locatarios que son cercanos simbólicamente. A la derecha de la imagen podemos ver parte de las gráficas barriales que se encuentran en la comuna de Puente Alto, contrastadas con un rotulado que ya es considerado arte, un rotulado artístico. Ya la última parte del marco teórico se encuentra el rol del diseño en los estudios de las zonas vulnerables, ya que es importante reconocer las limitaciones y los sesgos de las aproximaciones de diseño que han abarcado una mirada hacia y no desde las zonas vulnerables. En esta línea, el estudio de la cultura visual en el contexto periférico latinoamericano requiere incorporar a gente involucrada en el sistema comercial y sus implicancias históricas en el sector para evitar la evaluación propia de lo auténtico
de sectores que no corresponden a la a la realidad personal. De esta manera se propone al diseñador como operador cultural, estudiando desde y para los márgenes relegados de la cultura, esto es citando a Ledesma. Entonces, bajo el concepto de autobiografía, que es la propuesta metodológica que se da en esta investigación, entendía como relato identitario desde, de nuevo, la cultura visual y material, que transmite y permite transmitir un universo de valores y experiencias desconocidas en el marco de una relación personal, en este caso con la fachada como cultura visual y con los objetos al interior de los locales comerciales como cultura material. Esto dirige la investigación a través de la autobiografía material a las significaciones culturales en el contexto local del barrio histórico de Puente Alto como lugar situado de la investigación. Entonces, la autobiografía es una transformación y se basa un poco a partir de la biografía material de Kopitov, hacia una mirada mucho más etnográfica y ligada a la parte simbólica y a las personas. Dentro del método o proceso de investigación, como autobiografía material, la investigación combina métodos de análisis visual y etnográfico basados en los estudios visuales de Muratovsky y Rose, lo que involucra el estudio histórico del lugar donde proliferan los grafismos barriales, permitiendo entender, primero, la escala de barrio y los procesos que han moldeado la cultura material y visual en este sector. Este enfoque se desarrolló en tres etapas principales. La primera es la investigación contextual, eh, para la cual se realizó una revisión primero cartográfica, como podemos ver al lado izquierdo, donde se contrastó el crecimiento de Puente Alto y cómo se fue incorporando a Santiago desde el año 1900 hasta la actualidad. En segundo lugar, una revisión histórica y de archivo que permite ver la socialización a través del comercio que sigue en Puente Alto y la vida comercial en general, para situar las transformaciones urbanas y comerciales de Puente Alto en su contexto territorial específico. Luego tenemos el registro etnográfico visual, que es la parte que es en terreno de la investigación, donde se documentaron 15 locales comerciales del centro de Puente Alto, poniendo especial énfasis en sus fachadas, en los objetos y las relaciones sociales que se dan en el interior, lo que requería harto tiempo dentro del local. Además de entrevistas a los locatarios, a vecinos que eran parte de los que estaban ahí como clientes y al letrista que es encargado de la mayoría de las gráficas que se encuentran en el sector. Luego, como modo de análisis y clasificación, se vieron fotos de las fachadas y los objetos para categorizarlos en una dimensión simbólica e histórica bajo la aproximación de autoetnografía, reconociendo la influencia de las subjetividades personales en el proceso de investigación y en la presentación de resultados en estas categorías. Y se puede ver parte del proceso que también involucró la localización geográfica y luego la puesta en común de las imágenes para encontrar relaciones y conceptos. Como parte de los resultados tenemos la primera parte que sería, bueno, los resultados se presentan como visualidades y materialidades como relato cultural. Y la primera parte sería fachadas comerciales de ayer y hoy. En la articulación del relato se pudo distinguir una narración integradora que reconoce que Puente Alto sigue conectada a través de la gráfica barrial a un imaginario de campo y a sus tradiciones, como podemos ver en las imágenes de arriba. Esto se debe a la cercanía a comunas rurales en la actualidad y que sigue siendo un nexo entre estas comunas rurales y el resto de Santiago, y además del pasado histórico rural que tenía Puente Alto. Y por otro lado, se puede entender que el comercio del barrio en Puente Alto se desarrolló a inicios del siglo XX gracias a las familias inmigrantes árabes. Se desarrolló como un modelo más cercano a la calle comercial que permite poder ver estos grafismos en la actualidad, a diferencia de lo que ocurría en Santiago, que era un comercio mucho más privado, con las galerías comerciales y ese tipo de desarrollo comercial. Entonces, en Puente Alto los almacenes y las tiendas contaban con fachadas continuas, o sea, que dan directamente a la calle, en tanto mediadoras más directas entre lo público y lo privado. Pasando ya a las implicancias culturales de las fachadas comerciales, se reconocieron al menos 25 fachadas de diversas tipologías de comercio, que las podemos ver abajo, que aportan a la distinción visual junto a las características constructivas del local, que es la fachada continua, de ciertas particularidades gráficas que corresponden a la exhibición pictórica de productos ofertados y transados en el interior del frontis, en el interior, en el frontis del local.
que identifican al barrio frente a otros dentro de la comuna. Asimismo, esta uniformidad en el estilo y motivo mantiene cierta heterogeneidad variopinta en colores y grafismos, lo que permite reconocer a Puente Alto frente a otros mercados y barrios que han sido tradicionalmente representativos de lo popular. Las fachadas comerciales actúan tanto como difusores de las técnicas arquitectónicas y de diseños de principios del siglo XX, entendiendo las fachadas continuas, em, mientras que exponen al arte local contemporáneo, como podemos ver acá, representando desde el letrista, ya que en la entrevista se dio que él quería plasmar la identidad de Puente Alto a través de las imágenes históricas que podemos ver en la pantalla. De esta manera, las fachadas exponen el arte local contemporáneo, como mencioné, ya que el letrista se considera un artista y lo que plasma en las fachadas muchas veces no es lo que pide el locatario, sino es como su propia creatividad. Entonces se evidencia un acuerdo de lo que es estéticamente aceptado por el arte, el comercio, los vecinos, es decir, el barrio, o clientes en el sector sur de la capital. Luego tenemos la cultura material puentaltina y las clasificaciones como resultado de la investigación. Entonces se pudieron reconocer tres categorías de industria que están conectadas al desarrollo de Puente Alto en sus orígenes, gracias a la industria, por un lado, de papeles y cartones, de papel y cartón, que es la papelera, y por otro lado, la fábrica textil Victoria, que esa ya no se encuentra en Puente Alto, pero gracias a estos dos industrias se pudieron reconocer. Dentro de los locales seleccionados, la industria gráfica, la industria textil y de calzado, que cada una considera una subcategoría que limita la categoría a una línea productiva o ciclo de fabricación de los objetos de diseño, que va desde manufactura, comercialización y taller de reparación. La comercialización en este caso se divide entre insumos y comercialización del producto ya final. En segundo lugar, como subnivel de clasificación, preliminarmente se identificaron cuatro tipos de objetos. En primer lugar, los objetos que ocupan el espacio de las paredes dentro del local, que tienen un carácter mucho más decorativo. Luego están las herramientas, productos y por último, las herramientas, perdón, se transformó en artefacto con el paso de la investigación. Y por último está el almacenamiento de los insumos, que es cómo se estructuran los objetos dentro del local. Entonces se pueden establecer ciertas relaciones a modo de análisis dentro de las categorías propuestas, ya que las agencias de los objetos fueron evidenciadas presencialmente en el local y contrastadas con las narrativas orales, frente a lo cual se puede discutir la repercusión simbólica de cada categoría. Luego tenemos las reflexiones sobre el valor simbólico de los objetos en el comercio. En las paredes, en general, los elementos visuales presentes, que podemos ver en la parte izquierda de la pantalla, son de carácter decorativo, pero con una fuerte conexión emocional y hasta espiritual con las personas dentro del local. Desde un punto de vista estético, en las paredes se despliega una riqueza simbólica que transforma los objetos singulares en un conjunto de objetos que se pueden comparar a una especie de altares en el espacio comercial, en los que conviven fotografías de familiares fallecidos, dibujos, fotografías de infancia, cuadros, hasta pornografía, calcomanías de equipos de fútbol, imágenes religiosas y ciertos carteles que hacen alusión a la meritocracia y al valor del trabajo en estas zonas, lo que se conecta mucho a, por un lado, la emocionalidad, la familia, las pasiones, y todo esto en un grado alto de afectación cultural. Por otro lado, a través de la identificación de los artefactos en un nivel utilitario, se puede entender como una traducción material de las transformaciones comerciales del barrio dentro de cada local. Y desde el nivel emocional, los artefactos reflejan la trayectoria familiar o la conexión personal con la historia comercial. Entonces se presenta como un punto de comparación temporal asociado a la nostalgia. A modo de discusiones finales, el diseño y resistencia cultural en la periferia, como el caso de Estudio Puente Alto, a partir de la investigación se pretende abrir una nueva arista de aproximación académica para reconocer la agencia del diseño en el territorio de manera directa, sobre todo en estas comunas marginadas, a modo de reflexión sobre el estudio hegemónico que han tenido las expresiones gráficas y culturales en general. De esta manera, si consideramos la disciplina del diseño como interviniente en la estructuración de sistemas para el encuentro entre el mundo visual y material, citando a Julier, podemos entender la importancia de la investigación en diseño como una manera de valorar la cultura local y presentar una mirada crítica de su presencia en el mestizaje visual actual frente a imposición de nuevas visualidades y formas de comercio. Al ser esto una investigación en curso, el contenido bibliográfico y la presentación de los resultados se encuentran en una fase aún preliminar,
por lo que las proyecciones de la investigación contemplan nuevas hipótesis que involucran el diálogo de la realidad de los objetos con las propuestas de, por un lado, la Alquiaga, sobre los grados de cercanía del kitsch en culturas creyentes y la formación de estos especies de altares caseros, donde las figuras e imágenes se pueden pensar como decorativas, en verdad cuentan con un trasfondo simbólico para los locatarios, lo que repercute fuertemente en el entendimiento de la cultura. Y a continuación se considera profundizar en la relevancia de la cultura del mérito y del esfuerzo familiar como parte del valor y el factor de mantención de la tradición comercial en el sector y por tanto de la cultura visual y material. Muchas gracias.